buenas tardes, profe Cavada. Una disculpa por lo de la gorra, lo que pasa es que me quedé sin gel y pues no se me acomoda el pelo. Este, yo voy a hablarles de las causas excluyentes al delito. Muy bien. ¿Qué es el principal? Perdón, de las causas excluyentes, del estado de necesidad justificante. ¿Qué es el estado de necesidad justificante? Esto es una conducta típica en que en un inicio se dio a ser de una conducta ilícita, pero es justificada, o bien es una conducta que es ilícita, pero se justifica, ¿sí? Esta tiene sus elementos, como sabemos que muchas cosas, esta tiene sus propios elementos. Dame un segundo. Que el primero es el elemento del peligro, que obviamente es necesario que exista un peligro o amenaza en ese momento. Voy a poner, se me viene a la mente lo que es la película, la película de Titanic, ¿no? O, vaya que fue caso real. Sabemos que había un, un peligro, porque el barco se estaba inundando, vaya, muy bien. Entonces solamente hay que mantener ese ejemplo en mente. Dice, el peligro no debe de haberle ocasionado, es el segundo elemento, que es el peligro no debe de haberlo ocasionado dolosamente a la gente. Esto quiere decir que se compruebe que la persona no quiso cometer voluntariamente el delito, o en caso contrario no se puede invocar o usar el estado de necesidad, ¿sí? Eso quiere decir que, digamos, en ese entonces muchas personas estaban dentro del Titanic queriendo salvarse, y muchos por el movimiento empujaban a otros accidentalmente y hacían que cayeran por la borda, por lo tanto o morían o se pegaban con los icebergs que habían, y cometías un homicidio, pero claramente no lo hacías voluntariamente, no lo hacían voluntariamente, sino por el miedo y el querer salvarse igualmente que cualquier otro que estaba dentro del barco, ¿sí? Después el siguiente elemento dice, el peligro debe existir sobre bienes jurídicos propios o ajenos. Aquí sencillamente son todos los bienes jurídicos, completamente todos los bienes, ya que todos son amparados por el estado de necesidad, ¿sí? La vida, la salud, etcétera, ¿no? Causar un daño, el cuarto es causar un daño. La persona o agente actuará conforme el peligro y eso causará un daño a un bien jurídico, ya sea ajeno o propio, ¿sí? Esto quiere decir que, teniendo en cuenta los últimos dos, pues en el caso del Titanic, el bien jurídico, por así llamarlo, era la vida. Querían salvarse, o había personas que trabajaban dentro del barco que estaban ayudando a salvar personas. Incluso muchos de ellos murieron por intentar salvar a esas personas. Como quien dice, había un bien jurídico, existía un peligro hacia el bien jurídico de las demás personas, tanto el de ellos, este, el causar daño, ya sea el primer ejemplo que les puse al principio, que intentando salvarse estas personas hicieron un daño ajeno y por accidente la persona esta murió, en este caso, ¿no? Que cuando se estaba moviendo el barco, ellos intentando salvarse por error al movimiento empujaron al otro y murió. Que es el quinto es que la gente no tenga el deber jurídico de afrontar el peligro. O sea, en este caso, por ejemplo, mencioné que había unas personas que ya trabajaban dentro del bien jurídico del barco, las cuales es su deber la prioridad los pasajeros, ¿sí? Entonces, como su deber y prioridad de que los pasajeros estén bien, es pues hay personas que ahí, que como los mismos pasajeros, que no tienen la obligación para, sobre salvaguardar un bien jurídico ajeno, ¿sí? Entonces, en esa parte sí los justifica, ¿no? También.
el último es que no exista otro medio practicable o menos perjudicial. O sea, digamos que aquí pondré otro ejemplo. Esto quiere decir que no haya sido empleado otro medio justificable o que haya habido otro método y no utilizado. Voy a poner un ejemplo X donde digamos que tiene gangrena un dedo, un doctor en vez de cortarle el dedo le corta la mano. O ya bien dijo, no, pues no se va a salvar y lo mata, ¿no? O deja que muera. Esto es un... En este caso esta persona pudo haber empleado otro método, que pudo haber, no sé, solamente cortado el dedo para que la persona pudiera estar bien y se salvara, pero en este caso decidió cortarle la mano o decidió que no le hiciera nada para que así esta persona muriera, ¿no? En caso de que no hubiera otro diagnóstico donde la persona no, pues sí iba a perder la mano o sí iba a perder la vida, entonces sí entra el estado de necesidad, si no, no. Hay casos especializados como el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es cuando la mujer o la madre del producto está en peligro por el embarazo y puede morir. En este caso se prioriza la vida de la madre antes que la del producto, ¿sí? Y después viene, en estos casos especialmente tipificados, el robo indigente o famélico, ¿sí? En este caso son personas que pues no tienen nada, personas indigentes o personas que no tienen nada, que robas claramente, sin violencia o sin engaño. Robas cosas necesarias para la vida, ¿sí? Para la vida, perdón, para uso necesario, como comida, dinero, tanto sea como para proteger un bien jurídico propio o ajeno, ya sea el tuyo o el de tu familia, ¿sí? Entonces, estos serían los casos especialmente tipificados, ¿sí? Donde el último, el robo indígena o famélico, es justificado por la necesidad. Muy bien, pues si tiene más dudas, está el profe Cavada.